Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Leonardo Pusita. Soy de la carrera de Electrónica y Automatización. Este es nuestro proyecto número 2, que es el medidor de temperatura. Primero vamos a comenzar con los objetivos, que desarrollar un circuito de medidor de temperatura utilizando un sensor LM35 y un amplificador operacional, con el objetivo de medir con precisión la temperatura ambiente y proporcionar una salida de voltaje proporcional a la temperatura medida, aplicando técnicas de diseño y calibración para asegurar la exactitud y fiabilidad de las mediciones. Primero vamos a comenzar con los componentes que vamos a utilizar en este laboratorio. Digamos que el sensor LM35, que es este de aquí. El sensor LM35 es un amplificador utilizado para medir la temperatura con una alta precisión. Este convierte la temperatura ambiente en un voltaje proporcional. A mayor temperatura, mayor voltaje. Y también tiene una sensibilidad de 10 milivoltios por cada grado Celsius, que es este de aquí. Tenemos el amplificador operacional LM358, el cual es un amplificador, es un dispositivo de baja potencia y bajo costo que se utiliza en una variedad de aplicaciones de amplificación y acondicionamiento de señales. Digamos, este de aquí, el amplificador, se configura como un comparador de voltaje. También se compara el voltaje del LM35 como un voltaje de referencia. Si el voltaje del M35 es mayor que el voltaje de referencia, la salida del comparador es alta, por lo tanto es un voltaje positivo. Y si el voltaje del LM35 es menor que el voltaje de referencia, la salida del comparador es baja, es un voltaje negativo. Después tenemos la resistencia, la cual ocupamos dos resistencias de 470 ohmios, la cual se utiliza para limitar el flujo de corriente. Esto ya sabemos. Y el potenciómetro ajusta el voltaje de referencia del comparador y permite determinar la temperatura a la que se encenderán los LEDs. Listo. Tenemos una fuente de voltaje de 6 voltios, la cual nos va a ayudar para que funcione el circuito, y tenemos LEDs, lo cual nos van a ayudar a identificar cuando tenemos la temperatura, y cuando esa temperatura supera la del potenciómetro se enciende el otro LED. Y cables para poder unir nuestro circuito. Los componentes que vamos a utilizar son dos resistores de 470 ohmios, un potenciómetro de 10 kilo ohmios, un transistor LM35, un amplificador operacional LM358, una fuente de voltaje de 6 voltios, LED y cables. Este va a ser nuestro diagrama de circuito. El LM358, las dos resistencias, la fuente de voltaje, el LM35 y el potenciómetro, que es la parte de aquí. Listo, ya tenemos esta parte aquí. ¿Cómo hicimos nosotros del proyecto? Primero inserté el LM35 en el protoboard. Aseguré que la plantilla 1 esté orientada hacia la ranura central de la protoboard. Conecté la plantilla 1 del LM35 a la fuente de alimentación de 6 voltios y conecté la plantilla 2 del LM35 a la entrada no inversora positivo del comparador en el pin 3 del LM358. Conecté el potenciómetro de 10 kilo ohmios a la entrada inversa negativa del comparador del pin 2 del LM358. Y después conecté el terminal central de potenciómetro a tierra y conecté el LED verde al conector del transistor Q1 o el pin 1 del LM358 y conecté el LED rojo del emisor al pin 4 del LM358. Y conecté la base del transistor Q1 a la salida del comparador, que es del pin 1 del LM358. Y conecté la emisora del transistor Q1 a tierra y conecté el colector del transistor Q1 a la fuente de voltaje de alimentación de 6 voltios. Y conecté los pines de alimentación del LM35 pin 8 y 4 a la fuente de alimentación de 6 voltios y conecté el pin 7 LM35 a tierra. En el siguiente gráfico vamos a ver las dos partes de lo como tendría que ser. En el gráfico de aquí, en este de aquí, vemos ya todo conectado, todo listo con una fuente de voltaje. Primero es la parte de acá. Primero va a ser esta de acá, así. Listo, va a ser así. Primero es esta parte de acá. Está un poco así. Digamos, cuando nosotros estamos a temperatura ambiente, este potenciómetro de aquí va a tener, digamos, un voltaje. Va a tener un voltaje, el cual está medido en milivoltios, lo cual es nuestra temperatura que nosotros vamos a limitar, que sería digamos, le podemos poner una temperatura de 200 milivoltios. Listo, nosotros al poner con el potenciómetro ponemos 200 milivoltios. En la siguiente nosotros vamos a coger nuestro multímetro
Vamos a coger nuestro multímetro. Vamos a poner, digamos, esto aquí y esto acá. Listo. Vamos a poner así. A ver, como vemos a continuación, este va a ser nuestro circuito ya hecho, ya totalmente funcionando. Lo que vamos a hacer ahorita es con este circuito utilizar nuestro multímetro, que es de acá, poner en milivoltios y conectar el negativo, que va a ser conectado a tierra, que va a ser la parte de aquí. Espere que entre. Y espérese un ratito, que esta parte de aquí no está queriendo entrar. Ya, listo. Este es nuestro negativo. Como les dije, como estaba diciendo en el video, lo que tenemos que primero es ver el potenciómetro, que vamos a ver en cuántos milivoltios está esto. Como vemos a continuación, está en 558. Está en 558. ¿No es cierto? Listo. Ese va a ser, digamos, la temperatura máxima que puede alcanzar. Digamos, la temperatura máxima que puede alcanzar. Ahora nosotros nos vamos a ir acá al transistor, que es la parte de acá, a ver cuánto voltaje tiene. Y este tiene de 260. Como vemos ahí, tiene 260. Por lo tanto, está prendido ese LED. La temperatura no rebasa a lo del potenciómetro. Listo. Nosotros sabemos, listo. Una vez que tenemos eso en cuenta, vamos a dejar conectado eso ahí. Que no se desconecte. Ahí, espera un ratito. Se está desconectando. Listo. Ya. Nosotros tenemos conectado, vamos a prender, como digamos, un encendedor en la parte de aquí del transistor. Como vemos, se va prendiendo y ya. Como vemos acá, el voltaje aumentó, superó a lo del potenciómetro, por lo tanto se prendió el LED. Se apagó. Vamos a prenderle mejor así y dejarle un buen rato ahí que se prenda. Como vemos ahí, se va calentando y esto sigue aumentando. ¿Right? Listo. Como vemos ahí, superó la temperatura a lo del potenciómetro que nosotros dejamos fijo. Entonces, como superó, se prendió el LED, por lo tanto, superó la temperatura que el potenciómetro del potenciómetro. Entonces se prendió. Ahorita ya se va disminuyendo porque el transistor ya se va, de flujo ya se va a apagar, ya se va, digamos, enfriando y entonces ya va la corriente, el voltaje ya va disminuyendo. Y eso sería todo. Muchas gracias.